Definimos cantidad de movimiento lineal de una partícula o un objeto como el producto de su masa por su velocidad. En el CIMELA se mide en kilogramos por metro sobre segundo. Como es una magnitud vectorial, en el espacio tendrá tres componentes: Px, Pi y Pz. Ahora, cuando estamos considerando un sistema formado por varios objetos, la cantidad de movimiento del sistema será igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada uno de los objetos que componen el sistema. O sea, P del sistema es igual a P1 más P2 más, etcétera, los n componentes del sistema. También recordamos la relación entre la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, donde expresábamos que la sumatoria de las fuerzas actuantes era igual a la variación de la cantidad de movimiento con el tiempo. Definimos impulso para una fuerza constante como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa dicha fuerza. Y para una fuerza variable como la integral de F por dt, o lo que es lo mismo, el área bajo la curva en la gráfica de fuerza con respecto al tiempo. ¿Cómo era entonces la relación entre impulso y cantidad de movimiento? Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta era la variación de la cantidad de movimiento con el tiempo. Haciendo pasajes de términos, encontramos que la variación de cantidad de movimiento es igual a la fuerza neta por el intervalo de tiempo, que no es otra cosa que la definición de impulso neto. Entonces, el impulso neto será igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo o partícula. Recordemos que habíamos dicho que el impulso no era una característica del cuerpo o partícula, sino que nos decía en qué forma la fuerza neta produce un cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo o partícula. En la siguiente diapositiva vemos tres ejemplos de interacción entre cuerpos. La primera es el tacleo durante un partido de fútbol americano entre dos jugadores y se pone de evidencia la fuerza de interacción entre ellos que produce el cambio en la cantidad de movimiento en cada uno de los cuerpos. En la segunda foto observamos un partido de tenis donde un jugador con una raqueta golpea una pelota que está en contacto con la raqueta cerca de una centésima de segundo y se deforma perceptiblemente por la tremenda fuerza ejercida por la raqueta. Esto va a resultar en un cambio en la cantidad de movimiento de dicha pelota. Y por último, en un juego de fútbol, observamos que el jugador patea la pelota, produciendo un cambio en la cantidad de movimiento, no solo en módulos, sino también en dirección y sentido. Consideramos ahora un sistema aislado. Recordemos que en este sistema la sumatoria de fuerzas externas es nula, solo actúan fuerzas internas. Observemos un ejemplo de dos partículas que componen este sistema y que interactúan entre sí. La partícula de masa m1 ejerce una fuerza F1,2 sobre la partícula de masa m2. A su vez, la partícula de masa m2 ejerce una fuerza F2,1 sobre la partícula de masa m1. Por la tercera ley de Newton, F2,1 será igual a menos F1,2. Entonces, la sumatoria de fuerzas internas en este sistema también será igual a 0. Esto se cumple tanto en los sistemas como el primero, donde hay una interacción con contacto físico
entre las dos partículas, como en la gráfica de abajo, donde las partículas que interaccionan están cargadas y no tienen contacto físico entre ellas. Entonces, si la fuerza neta externa del sistema es igual a 0, el impulso neto sobre el sistema será igual a 0 y entonces la variación de la cantidad de movimiento del sistema es igual a 0. Esto significa que la cantidad de movimiento final del sistema es igual a la cantidad de movimiento inicial del sistema. Recordemos que la cantidad de movimiento del sistema es la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos o partículas que componen el sistema. Si la cantidad de movimiento del sistema final es igual a la cantidad de movimiento inicial, podemos decir que la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Esto no quiere decir que la cantidad de movimiento de cada una de las partículas permanezca constante. Ellas pueden variar. La suma de todas debe ser igual a constante. Podemos enunciar entonces el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema diciendo: si la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es nula, la cantidad de movimiento lineal total del sistema se conserva. En otras palabras, cuando dos o más partículas en un sistema aislado interactúan sin que actúen fuerzas externas, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. La cantidad de movimiento total del sistema será igual a la suma de la cantidad de movimiento del objeto 1 más la cantidad de movimiento del objeto 2. Y esto debe permanecer constante. O lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento del objeto 1 inicial más la cantidad de movimiento del objeto 2 inicial debe ser igual a la suma de la cantidad de movimiento del objeto 1 final más la cantidad de movimiento del objeto 2 final, teniendo en cuenta que estas sumas son vectoriales. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es particularmente útil en el caso de sistemas en los cuales dos o más objetos interactúan entre sí. Si no hay ninguna fuerza externa actuando, como en el primer ejemplo donde tenemos dos astronautas en el espacio con gravedad cero, actúan solo las fuerzas internas dadas por el toque entre ellos dos. Y observamos que si hacemos el diagrama de cuerpo libre del astronauta de la izquierda, la única fuerza actuante es la que le ejerce el astronauta de la derecha. Y a su vez, el diagrama de cuerpo libre para el astronauta de la derecha nos pone en evidencia que la única fuerza actuante es la fuerza que le ejerce el otro astronauta. En este caso, la sumatoria de fuerzas externas es nula y la sumatoria de fuerzas internas también. Entonces, es un caso típico en el cual la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Si observamos el caso de la derecha, en este caso tenemos dos patinadores que se tocan mientras patinan sobre una superficie sin fricción. En este caso, existen dos fuerzas externas al sistema formado por los dos patinadores, que son la normal y el peso. Pero si hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos, vemos que en este caso las dos fuerzas externas se anulan, quedando solamente las fuerzas internas, que son las fuerzas ejercidas por el otro patinador. Entonces, también en este caso se conservará la cantidad de movimiento del sistema. El tercer ejemplo nos muestra el disparo de un arma.
En este caso tampoco hay fuerzas externas. Entonces, la cantidad del movimiento del sistema antes del disparo debe ser igual a la cantidad de movimiento del sistema después del disparo. La cantidad de movimiento del sistema antes del disparo es igual a 0 porque el sistema estaba en reposo. Después del disparo, la cantidad de movimiento del sistema será igual a la suma de la cantidad de movimiento de la bala, o sea, la masa de la bala por la velocidad de la bala que se mueve hacia la derecha, más la cantidad de movimiento del arma, que será la masa del arma por la velocidad del arma que se mueve hacia la izquierda. Acá tendremos que un sistema de referencias para poder hacer esta suma vectorial. Y el resultado tiene que ser igual a 0.